Hoy nos encontramos en el volcán de la Crosa, que se encuentra en la falla que separa las Guillerías de la llanura de la Selva. Este volcán, aunque de poca altura, tiene un diámetro de 1 kilómetro 250 metros y puede presumir de ser el cráter más grande de la península y ser uno de los más grandes de Europa. Partiendo del aparcamiento de las Guilloteras, vamos a hacer un recorrido circular alrededor de todo el cráter. Es un recorrido de unos 3 kilómetros, apto para todos los públicos. Vas todo el rato por bosque. Pero antes vamos a ver las características de esta estructura volcánica. El volcán de la Crosa es un volcán del tipo freatomagmático. El contacto de una bolsa de agua subterránea con la lava ascendente crea explosiones muy violentas y de ahí las dimensiones de este cráter. Los geólogos han diferenciado 4 fases eruptivas. La primera y la tercera del tipo freatomagmático, con emisión de brechas y piroclastos. Entre estas 2 fases tuvo lugar una segunda de tipo stromboliano, que deposita sobre los primeros materiales una capa de escorias. A esta fase se le atribuye una actividad efusiva, que en parte podemos observar en una pequeña colada basáltica al sur del cráter. En la cuarta fase, de tipo stromboliano también, se generan 2 conos secundarios en su interior. Todos los materiales que se acumularon en los bordes y laderas del cráter principal corresponden a las 3 primeras fases. Por último, señalaremos que todas estas erupciones tuvieron lugar durante el Cuaternario. Bien, y ahora sin más, aquí tenemos parte del equipo y listos para empezar a caminar. Todos estos campos que vemos a la izquierda son el fondo del cráter. Hasta el siglo XVIII pues estuvieron ocupados por un lago, y son lagos de poca profundidad. Entre el siglo XVIII y XIX se construyó una mina, bueno, en este caso 2, y se desecó este lago para poder aprovecharlo para la agricultura. Actualmente, en grandes tormentas, pues todavía se produce un lago temporal. En este tramo podemos ver los depósitos piroclásticos que se explotaron como cantera en el siglo XX, hasta que la zona entró dentro de los espacios protegidos. Bien, aquí hemos llegado a la ermita de Sant Llop.
Durante el siglo X-XI este recinto era un torreón fortificado con un foso perimetral. Luego en el siglo XIII ya consta como ermita dedicada a San Llop, santo protector de los pastores, ya que, pues, según dicen, tenía habilidades para espantar a los lobos que asolaban a los rebaños. Este edificio actualmente se encuentra en un estado bastante ruinoso. Aquí vemos la nave con su arco apuntado y los restos de un encofrado de cañas. Ya en el siglo XX, este lugar se le hizo una construcción en su espadaña, una construcción de ladrillos, y se usó como torre óptica de telegrafía entre Barcelona y la Jonquera. Aquí entramos en el foso y en la punta del edificio podremos ver los restos del antiguo torreón. ¿Y esta es la que hemos estado, no? No, Ah, hemos estado en esa de arriba. es aquesta, vale. Sí, fotos que se las enviaré a l'Àlex. Terra de Cancos. Eso no lo hemos visto.